Oh, mi Señor, te vine a buscar. Oh, mi Señor, te vine a buscar. Oh, mi Señor, te vine a buscar. Aleluya, aleluya. Alce sus manos al cielo. Aleluya, y vamos a dar gracias a Dios. Aleluya, ya le estamos alabando, le estamos glorificando. Padre del cielo, te damos gracias en este día. Gracias, Padre celestial, por este privilegio que tú nos das de poder, Señor, congregarnos en este lugar. Señor, te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te damos a ti gracias por guardarnos. Gracias por cuidarnos. Gracias por proveernos. Gracias, Señor, porque tus misericordias son eternas, son nuevas cada mañana. Señor, si no fuera por tu misericordia, si no hubiera sido, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros, por lo que Cristo llevó a cabo, Señor, por nosotros en esa cruenta cruz, al ofrecer su cuerpo, derramar su sangre, pagar el precio de nuestra redención. Señor, ¿qué hubiera sido de nosotros? No hubiéramos tenido oportunidad de salvación y redención. Pero te damos gracias por enviar a Cristo. Grande rebroshita malakashine mahateya. Gracias, Señor, gracias por enviar a Jesús. Gracias por enviar al Cordero de Gloria a ofrecer su vida, no por Él, sino por nosotros, porque somos aún inmerecidos de todo lo que tú has hecho por nosotros. Señor, oh Dios, no lo merecemos, pero te damos gracias porque has tenido misericordia de nosotros. Señor, y en este momento nos sentamos a los pies del Espíritu Santo, Maestro de maestros, aquel que nos enseña, que nos guía a toda verdad, que nos muestra las cosas que han de venir, nos recuerda tu palabra. Nos sentamos a los pies del Espíritu Santo y te damos gracias por haber enviado al Consolador para guiarnos a toda verdad, porque es tu verdad, la verdad de tu palabra, la que cambia nuestras vidas, la que cambia nuestro entorno, cambia todo nuestro ser, cambia nuestra circunstancia, cambia la atmósfera, cambia el ambiente y nos llena, Señor, de tu poder, nos llena de tu gracia, nos llena de tu vida. Y te doy gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor. Oh, Padre celestial, te doy gracias y te pido, Señor, que nos impartas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en nosotros los santos y cuál es la supereminente, la extraordinaria grandeza de tu poder para con nosotros los que creemos, según la operación de tu poder, la cual operó en Cristo. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Y te damos toda la gloria por todo lo que vas a hacer. Gracias porque creo que tu palabra penetra a través, Señor, oh Dios, de las redes sociales. Tu palabra, Señor, no solamente llega aquí a este lugar, a nosotros los que nos congregamos, sino, Señor, que llega esta palabra, traspasa, Señor, oh Dios, y llega hasta los lugares más recónditos de esta tierra. Gracias por las redes sociales. Gracias, Señor, porque tu palabra va y cambia y transforma, sana, liberta. Señor, oh Dios, hace libre al cautivo y da vida nueva al que no te conoce. Y te damos gracias, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aleluya. Puede tomar asiento en esta mañana. Aleluya. Le damos gracias al Señor por todo lo que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por sintonizarse con nosotros y poder disfrutar de la presencia de Dios, que es lo más importante. Es lo más importante que podemos tener en nuestras vidas, la presencia de Dios.
esa gloria, esa su presencia, y le damos gracias al Señor, porque así se llama este lugar, el tabernáculo de su presencia para las naciones. No solamente para Miami, sino para las naciones. Y damos gloria y honra al Señor. Quiero que vaya, si usted tiene su Biblia, y si no la tiene, si puede apuntar, si así desea. Quiero que vaya a Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a ir a varias escrituras, primeramente. Y vamos a leer varias escrituras y luego pues entraremos en lo que es el mensaje, el tema. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 5 al 7, dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora vaya al Salmo 91. Salmo 91, vamos a leer el primer verso. Salmo 91, el primer verso. Dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y hay otra escritura que le voy a leer, si es que tengo el tiempo, allá en Éxodos. Pero hoy quiero ver si pudiera pues tocar este tema de los 3 puntos. Y es 3 cosas de las cuales en estos últimos tiempos nosotros como creyentes tenemos que estar bajo de. ¿Por qué usted dice, hermano, bajo de? Bueno, porque si usted no está bajo de, entonces lo que la palabra de Dios promete para usted no se va a cumplir, no se va a llevar a cabo. Y hay 3 cosas, y esto hace algunos meses atrás, estando así, creo que fue en el trabajo. En el trabajo me vino este tema. 3 cosas, pero me lo dijo en inglés. 3 things you need to be under. 3 cosas en las cuales tiene que estar debajo. Me vino bajo la sombra del Altísimo, bajo la mano poderosa de Dios y bajo la sangre del Cordero Redentor. 3 cosas. Y dije, wow. Ahí tengo un tema para predicar. Y luego hace días atrás, estando orando, meditando en el Señor, pero en oración estaba orando el Salmo 91, me vino esta iluminación, porque estaba declarando el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Me gusta la versión en inglés mejor, porque dice el que habita en el lugar secreto del Altísimo. El abrigo es una palabra un poco peculiar, pero cuando leemos la palabra en el verso en inglés dice el que habita en el lugar secreto del Altísimo morará debajo la sombra del Altísimo, del Omnipotente. Elión dice que es el Dios todo suficiente, el Dios todopoderoso. Y dice el que habita en el lugar secreto del Altísimo, del Dios Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Tenemos en este tiempo en los cuales vivimos, nosotros los creyentes tenemos que asegurarnos que estamos protegidos por la mano poderosa de Dios. Tenemos que asegurar nuestras vidas delante de Dios. Tenemos que asegurar nuestras familias delante de Dios. Porque en el mundo se está buscando lugares de seguridad. Pero le digo sinceramente, en este mundo, sin Dios no hay lugar de seguridad. Sin Dios no hay lugar de protección. En un momento usted puede estar caminando
No que vivimos en ese territorio, pero vamos a transportarnos un poco quizás al Mediano Oriente. Usted está caminando y de momento le suena una bomba al lado. Está ahí una bomba al lado. Usted puede morir, cae a su lado. Y si usted no está protegido por la mano de Dios, usted puede morir. Puede morir. Pero hay gente, si usted está protegido por la mano de Dios y usted hace lo que la palabra de Dios dice que haga, que debe de hacer para su protección, Dios lo va a guardar. Y luego le voy a leer varias escrituras del Salmo 91. El Salmo 91 es un salmo de protección, pero vamos a hablar primero acerca de humillarnos bajo la mano poderosa de Dios. Porque es importante que entendamos que si vamos a recibir su protección, si vamos a recibir su liberación, si vamos a recibir seguridad y vamos a estar en un lugar seguro, a donde Dios es nuestro escudo, Dios nos guarda y estamos protegidos bajo sus alas, lo primero que tenemos que aprender es a estar humillados bajo la poderosa mano de Dios. Ahora, esto requiere que seamos humildes. Dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, vaya ya conmigo de nuevo. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 5, dice, revestíos de humildad. El verso 5 dice, revestidos de humildad. Esa es la segunda parte de ese verso. Porque dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahora nosotros tenemos que aprender a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué es humillarse? ¿Alguno me puede decir? Porque hay muchas interpretaciones de la palabra humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Ser humilde, no ser soberbio, es ser humilde. Diga, ¿qué implica? Ok, eso es parte. Amén. Amén. Esa es la clave. Reconocer la necesidad de Dios. Sí, cuando venimos ante el Señor y nosotros le fallamos, pecamos, ofendemos, nos humillamos y reconocemos nuestra falta. Sí, es parte de nuestra humillación. Pero aquí en este verso, cuando dice que Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde, es la reacción de que uno reconoce la necesidad de Dios, que sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios no tenemos nada. Pero hay gente en esta tierra, y creo que todos nosotros hemos pasado por eso. ¿Quién no ha tenido un momento de soberbia? Vamos a dar un ejemplo. Viene un problema a su vida, una situación a su vida, ¿y a quién usted recurre? ¿A quién usted acude? ¿A su mamá? ¿Al doctor? ¿Recurre a un amigo que necesita una solución? ¿Tiene algún problema? ¿A quién recurre? Es mi pregunta. ¿A quién recurrimos? Debemos de recurrir primeramente al Señor. Jesús dijo unas palabras muy importantes. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esta mañana, mientras estaba orando, me vino ese verso. No estaba en lo que había estudiado, pero cuando uno comienza a buscar al Señor y la palabra de Dios está en usted, Dios comienza a esa palabra, el Espíritu Santo se la comienza a traer en su corazón. Y le dije, Señor, ¿qué es ser humilde? ¿Qué es ser humillado delante de tu bajo poderosa mano? Porque dice que tengo que humillarme bajo la poderosa mano de Dios para que Él me exalte cuando fuere tiempo. No que me exalte en una posición tan grande, no es eso. Esa exaltación no tiene que ver con eso. Es que cuando usted reconoce que usted necesita a Dios,
que usted no es suficiente en sí mismo, que usted no puede hacer las cosas por sí mismo, que usted no tiene el poder ni la autoridad en sí mismo para cambiar las cosas, sino que cuando le viene el problema, cuando le viene la situación, cuando hay una situación difícil en su vida, usted al primero que va al socorro es de Dios. Entonces usted está caminando en humildad, usted está siendo humilde, usted se está humillando bajo la poderosa mano de Dios. Entonces esa situación que le agobia, esa dificultad que le dificultúa, entonces Dios le exalta y le pone por encima, porque entonces Dios es Dios en su vida, Jesús es Señor en su vida, no la situación, no la circunstancia, sino que usted reconoce su insuficiencia y va a buscar al Dios del cielo que tiene toda la solución a su problema, y Dios entonces le exalta. Le exalta de cualquier manera que usted necesita. Si es sanidad, Dios sana su cuerpo. Si es sanidad para un alma querida, Dios lo sana. Si es situación en la finanza, Dios cambia su finanza. Pero tenemos que aprender a dejar de ser soberbios y aprender a ser humildes. Y eso es ser humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y mire qué otra cosa dice ese verso: echando sobre él toda vuestra ansiedad. ¿Cuántos han estado ansiosos? Yo soy el primero. Yo soy el primero que he estado ansioso. A veces trae la ansiedad por quizás cosas pequeñas, cosas mínimas. Pero tenemos que aprender a ser humildes. Jesús dijo: aprended de mí. Y yo le decía al Señor: Señor, enséñame a ser humilde. Me recuerdo muchos años atrás, estando en una iglesia, recién llegaba a esa congregación, y era el 1 de enero del 1987. A través del pastor de esa iglesia, estábamos en su casa y Dios me dio una palabra. El Espíritu Santo me dio una palabra y me dijo: aprended de mí. Simple: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y si aprendes eso, echarás cimiento en este lugar. Y yo dije: aprended de mí. ¿Qué día? La palabra siempre se grabó en mi corazón, y hasta el día de hoy la recuerdo. Y me recordé esta mañana y le decía al Señor: Señor, enséñame. Jesús, enséñame a ser como tú, manso y humilde. Y otra palabra: manso. ¿Qué implica ser manso? Manso implica que usted reconoce quién es usted en Dios. Porque si algo hizo Jesús, él siempre reconocía quién era él. Él no era menso, él no era bobo, él siempre reconocía quién él era en Dios. Y eso es ser manso delante de Dios. Eso es ser manso. Y él era humilde, porque Jesús le dijo a sus discípulos: las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta. No soy yo el que las hablo. No soy yo. Es el Padre en mí. Y yo hablo sus palabras. Y las obras que hago es el Padre en mí. Y eso es humildad. Cuando reconocemos, cuando el apóstol Pablo dice que somos ministros competentes, no en nosotros mismos, sino en su poder, por su suficiencia. Es la suficiencia de Dios obrando y actuando en nosotros. Y cuando usted hace eso, eso es estar bajo la poderosa mano de Dios, porque usted se humilla. Usted reconoce que usted no puede hacer nada en esta tierra sin Él. Sí, lo podemos hacer. Todos podemos lograr cosas. Todos podemos hacer cosas. Pero las cosas que solamente Él puede hacer, que solamente Él tiene el poder para hacer y cambiar, circunstancias tan difíciles que no podemos cambiar por nosotros, ni nadie las puede cambiar. Cuando reconocemos y nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, echamos nuestras cargas sobre Él, echamos todo lo que nos agobia ante Él, Él nos cambia. Entonces nos sometemos bajo su mano poderosa. Entonces Él puede actuar. Él puede exaltarnos en el momento debido y cambiar la circunstancia y darnos la victoria. Aleluya. Ese es el primer punto.
de las tres cosas de las cuales tenemos que estar debajo. Bajo la poderosa mano de Dios es la primera. Aleluya. Tenemos que reconocer eso. Tenemos que hoy en día andar en humildad. Vivimos en un mundo a donde todo el mundo puede hacer y lograr. Pero en Cristo las cosas en Dios son diferentes. Muchos creyentes quieren actuar como los del mundo. Queremos actuar muchas veces como el impío. Hacer las cosas como el impío las hace. Pero le digo algo, que el programa de Dios, el reino de Dios, es totalmente opuesto al reino de las tinieblas, al reino de la oscuridad. Y nosotros tenemos que andar en integridad y hacer las cosas como Dios manda. No como el mundo dicta, ni como usted piensa o quiera hacer las cosas. Si la hace a su manera va a fracasar, pero si la hace a la manera de Dios va a triunfar. Wow. Si la hace a su manera va a fracasar, pero si la hace a la manera de Dios va a triunfar. Aleluya. Aleluya. Está buena esa. Es que saben por el Espíritu ¿cómo es esa frase? Es así. Oh, gloria sea al Señor. Qué bueno es Dios. Amén. Ahora, vamos a ir al Salmo 91. Y este es el segundo punto, el cual vamos a tocar. Vamos a tocar que tenemos que habitar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero como le dije al principio, me gusta la versión que en inglés dice: He who abides in the secret place. El que habita en el lugar secreto. Y la Biblia habla mucho del lugar secreto. La profeta habla mucho de que en los profetas, creo que es Jeremías y Ezequiel. Yo he leído, yo no sé, no me recuerdo los capítulos, pero habla mucho de estar en el lugar secreto. Aquellos que están en el lugar secreto, aquellos que están en el lugar secreto, habitan en el lugar secreto. ¿Y cuál es ese lugar secreto? La presencia de Dios. Este miércoles pasado, gracias a Dios, y le doy gracias a Dios y honro a la profeta de Dios, a nuestra madre espiritual en nuestra casa, que me ha dado por Dios, por su gracia, la oportunidad de ministrarle la palabra, y no lo tomo así livianamente. Es temor de Dios, porque pararse aquí y estar ministrando, no solamente aquí, yo lo he hecho en el pasado, pero estar ministrando aquí y saber que hay un pueblo detrás de esas cámaras a nivel mundial que me está escuchando, que me está oyendo, es una responsabilidad grande, porque no soy yo no quiero que sea yo, es Dios. Es Dios el que hace la obra, no yo. Yo simplemente soy un instrumento en sus manos. Soy su hijo. Soy un instrumento en sus manos, que me da la oportunidad de predicar y enseñar su palabra a su pueblo, del cual todos somos parte de. Porque somos parte, somos miembros los unos de los otros. Somos el cuerpo de Cristo. Jesús es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y tenemos que edificarnos los unos a los otros. Tenemos que levantarnos los unos a los otros. No hundirnos, sino edificarnos los unos a los otros. Y esa es parte de mi comisión como hijo de Dios y como siervo de Dios, que aún estoy entrando en lo que Dios me ha llamado a hacer. Y gracias a Dios le doy a Dios primero, y gracias a Dios le doy también a su hija, nuestra madre espiritual, la profeta, que ha visto en mí la gracia y el don de Dios para ponerme a predicar, a ministrarle a ustedes, su pueblo, del cual yo soy parte. Y yo me siento privilegiado y le doy gracias a Dios. Amén. Eso es su obra en mí. Ahora, ¿por dónde iba? ¿Por dónde iba? Amén. Estamos en el lugar secreto. Bueno, el lugar secreto es el lugar de, en otras palabras, su aposento. El lugar a donde Dios nos invita. Ajá, ahí estaba. Me recordé ahora. El miércoles estaba hablándole acerca de que Dios nos invita a tener comunión con Él,
Dios el Padre nos está invitando a tener comunión con Él. Y esa comunión con Él usted lo va a encontrar en su lugar secreto, en su presencia. Y como dijo el salmista, Dios mío, de madrugada te buscaré. Mire cuán importante. Yo no entiendo el misterio de la madrugada, pero yo sí me levanto en la madrugada. No a la hora que se levanta la profeta, porque ese es su manto. Eso es lo que Dios le ha llamado a hacer. Yo no puedo imitarla a ella, y ella es bien clara en eso. Pero yo sí me gusta levantarme en la madrugada a comenzar a buscar a Dios, pasar mi día con el Señor, comenzarlo a buscar a Él. Y eso por años y años y años y años que le sirvo al Señor. Porque entiendo, si dejo el día pasar y no oro, las cosas de la vida ocupan el tiempo de uno. Y llega el punto que cuando ya son las 10, yo soy madrugador y trato de irme a acostar temprano. Mi esposa es trasnochera. Ella es como su mamá de la noche. Ella tiene su tiempo en la madrugada, pero de noche yo estoy durmiendo y ella está orando. Amén. Pero dice el salmista, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Pues ese es el lugar secreto, en la presencia de Dios. Entonces, si usted habita en el lugar secreto, como dijo el salmista ya en el Salmo 91, entonces usted va a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y como le estaba diciendo al principio, cuando yo estaba orando hace algunos días atrás, estaba orando ese salmo, me vinieron varias cosas a la mente. Mientras estaba orando y meditaba, me vinieron estos pensamientos. Es un lugar de seguridad. Es un lugar de protección. Es un lugar de provisión. Es un lugar de liberación. ¿Por qué? Oiga, el Salmo 91 lo tiene todo. El Salmo 91 lo tiene todo. Lugar de seguridad. El mundo está buscando seguridad. Los creyentes están buscando seguridad. Seguridad en cosas donde no hay seguridad. El único lugar de seguridad es habitar al abrigo del Altísimo. Es habitar en el lugar secreto. Es habitar en su presencia. Y al usted hacer eso, la Biblia dice que usted va a morar bajo la sombra, bajo la cubierta del Altísimo. Vamos a leer un poco el Salmo 91 porque es un salmo, como le dije, de seguridad, de protección, de liberación y de provisión. Y usted dirá, y de provisión, porque rápido la mente se le va a uno de provisión financiera, dinero. No, es provisión de vida, provisión de salud, provisión de que usted puede tener y andar en esta vida en salud divina, provisión de largura de días, llenos de la vida de Dios, así como Moisés. Eso es provisión de Dios. No es solamente finanzas, es provisión de largura de días. Porque cuántos quieren vivir largamente en esta vida, pero vivir y caminar en salud, andar en vida, estar lleno de la vida de Dios y poder ver a sus nietos, poder ver a sus hijos, a sus nietos, a sus tataranietos y a todos los nietos que usted quiera ver. Amén. Es un lugar de provisión de vida, de largura de días, extensión de vida. Pero tenemos que aprender a habitar en el lugar secreto para que la sombra del Altísimo nos acobije, para que las alas de Dios nos arropen y ahí podremos andar seguramente. Porque es un lugar de seguridad. Ahora, dice el verso 2, Salmo 91, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Castillo mío, fortaleza mía. Es un castillo, porque Dios vino a ser para el salmista su refugio. Por eso él decía, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Castillo, lugar de protección, lugar de seguridad. La gente en la antigüedad, aquellos pueblos hacían fortaleza. ¿Alguno ha ido a Jerusalén? ¿Alguno ha ido? Bueno, en las películas usted ve cómo las ciudades antiguas
hacían fortalezas, edificaban, erigían fortalezas, muros alrededor, y el pueblo habitaba adentro. Que cuando el pueblo que se le oponía venía a hacerle guerra, el pueblo que estaba adentro habitaba. Y si estaban afuera, rápidamente el que estaba afuera corría antes de cerrarse las puertas de la ciudad, para que el enemigo no pudiera venir y traspasar y sacudir esa ciudad. Pero las ciudades estaban adentro, los centros, los comercios, los lugares de autoridad y de gobierno estaban adentro, pero eran ciudades fortificadas. Y eso es lo que habla el salmista. Dios quiere ser su castillo, Dios quiere ser su muro de protección, pero usted tiene que aprender a habitar en el lugar secreto para poder morar bajo la sombra del Altísimo, para poder morar bajo su sombra, bajo sus alas, y allí estar seguro. En este mundo no hay lugar de seguridad fuera de la presencia de Dios. No hay lugar de safety, protección, sin la presencia de Dios para nosotros los creyentes. Y qué triste que nosotros los creyentes vivamos como que si no existe Dios, como que si no tenemos Dios. Es triste. Usted ve a los creyentes caminar y los ve a veces: hermano, ¿cómo está? Ahí, dándole en la lucha. Sí, hay lucha, hay prueba, pero también estamos en victoria. Pero usted los ve cabizbajo, como que si no tienen a Dios en su vida. Han perdido el gozo, han perdido la alegría, porque no saben que en el lugar secreto es un lugar de provisión. Lugar de provisión, ¿de qué? De gozo, de alegría, de felicidad, de justicia, de paz. Es un lugar de provisión, de paz. ¿Cuántos no piden paz? Están pidiendo paz. Métase con Dios, busque a Dios, métase en el lugar secreto, y usted va a habitar en el lugar a donde hay paz, extrema paz, abundante paz. Ahora dice: Él te librará del lazo del cazador. ¿Qué le dije yo? Que en su presencia, en el lugar secreto, es un lugar, Dios me ponía esto, es un lugar de liberación. ¿De liberación de qué? De liberación de muchas cosas. Vamos a seguir leyendo. Este salmo es completo. Dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice de la trampa. Hay otra versión que está buenísima, que dice: Él te librará del lazo del cazador. Dice: Él te librará de la trampa del cazador de aves. Oiga, y usted sabe quién quiere tomar su alma y atraparla, a pesar de que usted está en Cristo: el diablo, los demonios. Si le damos lugar, si no habitamos en el lugar secreto, entonces usted puede ser presa fácil en las manos del diablo. Ahí en Primera de Pedro, no leí los otros versos que le seguían, pero dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él busca a quien devorar. Él tiene poder para devorar. No lo tomen poco, no tomen poco al diablo. El diablo es un príncipe caído, pero sí es un príncipe caído. Dios le quitó todo el poder sobre la tierra. Él es un enemigo ilegal, pero usted tiene que declarárselo y dejárselo saber. ¿Y cómo usted se lo va a dejar saber? Caminando en el lugar secreto, viviendo en el lugar secreto, morando bajo su sombra. Usted va a tener su protección divina. Él le va a librar de la trampa del cazador de aves, de la trampa del diablo. Y dice: y de la peste destructora. ¿Cuántas plagas no hay en esta tierra? ¿Cuántas cosas? Estamos pasando por lo que es la pandemia esta del maldito COVID. El maldito COVID. No se le puede decir otra cosa, porque es una maldición. Proviene del mismo infierno, del mismo trono de Satanás. Pero ¿qué ha hecho la iglesia? La iglesia simplemente se ha sentado a aceptar lo que el diablo le ha tirado.
y no hemos tomado nuestro lugar de autoridad. No nos hemos apoderado de lo que Dios ha hecho por nosotros, del sacrificio de Cristo, de su obra completa redentora. Nosotros somos los que tenemos poder y autoridad en esta tierra. El diablo no tiene poder y autoridad en esta tierra. Es un enemigo y sus demonios son ilegales por la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que Dios despojó a los principados y a las potestades and he made a show, y hizo un show of them. He made a show of them. Estoy tratando de... Dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios le quitó al diablo y a sus demonios y a su imperio toda la autoridad que tenía sobre esta tierra, sobre la humanidad. Pero usted tiene que aprender a aplicar su autoridad en Cristo Jesús. Usted como creyente tiene que aprender a tomar su lugar de autoridad y no dejarse vencer por el diablo, que es un enemigo vencido, que es un enemigo derrotado. Usted necesita habitar a la sombra del Altísimo, bajo su cobertura. Usted necesita habitar en el lugar secreto para poder disfrutar de esa liberación, para poder disfrutar de esa provisión, para poder disfrutar de esa seguridad que ya es suya en Cristo Jesús. No es que va a ser, tiene que hacerse realidad, pero usted tiene que reconocer que ya es suya y aplicarla y declararla y vivirla, y usted va a ver la poderosa mano de Dios sobre su vida. Aleluya. Dice que Él nos va a librar de la peste destructora, y hay peces en esta tierra. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Su sombra, sus alas, estarás seguro. ¿Qué le dije? En el lugar secreto es un lugar de seguridad. Wow. Es un lugar de seguridad, security. Oh, how we need security. ¿Cómo necesitamos seguridad en esos días? ¿Cómo necesitamos estar en el lugar, o en un lugar como el castillo, como un castillo, el castillo de Dios que nos protege? Estamos adentro y estamos cubiertos, estamos protegidos. Pero ese lugar solamente lo vamos a encontrar en la presencia de Dios. Dice: escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Mira, mas a ti no llegará. Wow, qué promesa. Mas a ti no llegará. Mas a ti, diga, mas a mí. Mas a mí no llegará. No me va a tocar. Pueden caer a mi lado 1000, pueden caer a mi diestra 10,000, pero dígalo: a mí no me llegará, porque yo habito, dígalo, porque yo habito en el lugar secreto del Altísimo y moro bajo las alas del Omnipotente. Soy cubierto con sus alas. Él me cubre, su lugar de seguridad, porque habito en Él. Aleluya. Aleluya. Voy a ir más. Ahora, dice el verso 9. El salmista dijo esto: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Oiga, mire la repetición de palabras. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú entiendas que el único lugar de provisión, que el único lugar de protección, que el único lugar de seguridad, que el único lugar de liberación es en su presencia. No hay otro lugar. Y le digo algo: no podemos hacer menos énfasis ni dejar de enfatizar tanto el que usted viva en la presencia del Señor diariamente. Diariamente usted necesita vivir en su presencia. Dice: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por mi habitación. Dice: no me sobrevendrá mal. No me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Wow. Wow. Hay pestes, hay destrucción,
estamos pasando, entre comillas, y yo lo digo, bueno, que estamos pasando, porque hay gente que dice que no, esta maldita pandemia que le llaman el COVID-19, demonios, espíritus demoníacos que quieren controlar la tierra y quieren controlar la iglesia. ¿Usted sabe por qué? Porque si paralizan a la iglesia, paralizan al mundo. Si nos paralizan a nosotros y nos hacen freno a lo que Dios quiere hacer, y la iglesia se sienta así, ay, vamos a recibirlo. No. Entonces el diablo puede hacer a través de sus séquitos, a través de su pueblo, aquellos que no han nacido de nuevo, todo lo que él quiere hacer. Pero en el nombre de Jesús, la iglesia, nosotros, los nuevos, los nacidos de nuevo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es tiempo de que nos levantemos y tomemos nuestro lugar de autoridad. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la presencia de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? En el lugar secreto. Desde ese lugar, su presencia, es que reinamos, es que gobernamos, es que ejercemos nuestra autoridad, es que ejercemos nuestro dominio. Y le decimos al diablo y a sus demonios, no más. En el nombre de Jesús, en mi territorio tú no dominas, en mi territorio tú no tienes lugar, en mi lugar de dominio que Dios me ha dado tú no tienes poder y autoridad, porque Cristo le quitó el poder y autoridad sobre nosotros. La Biblia dice que Dios nos libró de la autoridad, del dominio y del poder de las tinieblas y nos transfirió al reino de su amado Hijo. Ya no estamos sujetos al diablo. Ya no estamos sujetos a Satanás. Ya no estamos sujetos al pecado. Porque el pecado Cristo lo venció y está debajo de los pies de Jesús. Y la Biblia dice que nosotros estamos por encima. Estamos sentados en lugares celestiales, reinando con Cristo. Ese es nuestro lugar de autoridad. Ese es el lugar secreto. Su presencia. Y Dios habita en las alturas. Dios habita en los lugares del norte. ¿A dónde es el norte? Yo no sé, pero Dios sabe a dónde es. Y allí yo necesito estar. Allí yo necesito habitar. En su lugar, en su presencia, en el lugar a donde habita Dios. Y dice que tenemos entrada a ese lugar por la sangre de Jesús. Y ese es el tercer punto que voy a tocar. Tenemos que estar más que nunca bajo la sangre del Cordero Redentor, bajo la sangre de Jesús. Usted necesita, como creyente, como hijo de Dios, aplicar la sangre de Jesús todos los días. Vaya ya a Éxodo capítulo 12 y le voy a leer varios versículos. Porque si Dios lo hizo con el pueblo de Israel, ¿cuánto no más lo va a hacer con nosotros los creyentes, que somos hijos de Dios? Israel lo que vivió fue en tipo y en sombra, pero nosotros vivimos la sustancia. Nosotros vivimos lo real, porque ya Cristo pagó el precio una vez y por todas. Obtuvo eterna redención para nosotros. Eterna redención. Usted necesita apropiarse de la sangre. Usted necesita aplicar la sangre sobre su vida, sobre sus hijos, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre su casa, sobre sus posesiones, sobre todo lo que usted tiene. Usted necesita sumergirse todos los días bajo el poder de la sangre de Cristo, bajo su sangre. Esa sangre habla, esa sangre está viva, esa sangre vive delante de la presencia de Dios. Esa sangre clama, y lo que clama es redención, lo que clama es seguridad, lo que clama es liberación, lo que clama es provisión, lo que clama es sanidad, lo que clama es vida eterna. Y esa sangre tenemos que aplicarla todos los días. Vivimos en un mundo corrupto, vivimos en un mundo lleno de maldad, de hombres malvados y perversos. Pero si no nos cubrimos con la sangre de Jesús, estamos a la deriva del diablo, que el diablo nos puede tocar y usted no puede permitirle, ni quiere que el diablo le toque. No. Aprenda a aplicar la sangre, apropiese de la sangre, cúbrase con la sangre. Aleluya. Bajo la sangre del Cordero tenemos que estar. Son lugares de protección, son lugares de provisión, son lugares de liberación, son lugares de seguridad. La sangre de Jesús. Éxodo capítulo 12.
Aleluya. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su triunfo, por su victoria, por su provisión, por su protección? Aleluya. Aleluya. Dice Éxodo, le voy a leer varios versos. Dice: ok. Verso 7, 12:7. Dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en lo han de comer, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda. Bueno, ok, vamos a ir. Dice el verso 11: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová. Pascua implica pasar por alto. Dios iba a pasar por alto los juicios que él estaba ejecutando en los dioses de los egipcios, y este último era el peor, porque este último tenía que ver con el primogénito de cada casa. El primogénito varón que haya nacido en esa casa, sea de familia o sea de ganado, de animal, Dios iba a ejecutar su juicio. Déjeme decirle algo: no era el diablo el que estaba ejecutando los juicios de Dios. Dios mismo, a través de sus ángeles, estaba ejecutando su juicio. No vaya a pensar que Dios usa al diablo. No. El diablo se usa a sí mismo, por eso se rebeló contra Dios. Por eso es enemigo de Dios. Dios, cuando va a ejecutar su juicio, lo ejecuta él mismo y usa sus ángeles para ejecutarlo. Dios decreta su palabra y los ángeles obedecen y hacen. En este caso, Dios estaba ejecutando su juicio contra los dioses de Egipto, porque Egipto era una nación muy idólatra y había llegado hasta el tope la iniquidad y la maldad de ellos, y Dios tenía que ejecutarlo, su juicio, porque estaban oprimiendo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba bien oprimido. Y el pueblo de Israel había clamado a Dios por su liberación, y ya era el tiempo. Ya Dios lo había dicho, se lo había dicho a Abraham. Pero entonces ahora dice: esta es la Pascua de Jehová. Y dice: pues yo pasaré, el verso 12, pues yo pasaré. Dios, a través de su ángel, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, ahora escuche bien, y la sangre os será por señal. Escuche bien esto. Si Dios hizo esto con el pueblo de Israel, y lo hizo a través de sangre de un becerro, de sangre de un cordero, no era la sangre de Jesús. Esto estaba tipificando lo que Jesús iba a hacer con su propia sangre. Su sangre preciosa, su sangre pura, su sangre inmaculada, su sangre sin pecado, su sangre que no tenía nada de pecado en ella. Y Dios estaba tipificando a través del pueblo de Israel lo que Cristo iba a venir para hacer para nosotros. Pero es para todos aquellos que obedecen su palabra, para todos aquellos que ejecutan su palabra, para todos aquellos que practican su palabra. Estoy hablando de los hijos de Dios. Yo no estoy hablando del impío, estoy hablando de los hijos de Dios, hombres y mujeres nacidos de Dios, lavados en la sangre de Jesús, redimidos por la sangre de Jesús. Por eso, de eso estoy hablando, de los hijos de Dios. Necesitamos en este último tiempo, más que nunca, apropiarnos de la sangre del Cordero, apropiarnos de la sangre de Jesús, aplicar esa sangre, cubrirnos con esa sangre,
porque esa sangre nos va a traer protección. Esa sangre nos va a traer liberación. Esa sangre nos va a traer sanidad. Esa sangre nos va a mantener saludable. Esa sangre nos va a mantener bajo la sombra del Omnipotente, cubierto de los ataques del diablo. El diablo atacará, pero la sangre es mayor si usted aprende a aplicarla, si usted aprende a apropiarse de ella. El diablo llega a un punto que no puede tocar su propiedad, no puede tocar su cuerpo, no puede tocar sus hijos, pero necesitamos vivir bajo la cobertura de la sangre del Cordero Redentor, el Hijo de Dios. Entonces en vano hubiera sido su sacrificio. Dios nos ha dado tanto que solamente quizás aplicamos el 5%. Dios ha hecho tanto. A medida que me voy dando más al Señor, a medida que más y más escudriño su palabra, a medida que medito más, voy viendo cosas en las Escrituras que nunca había visto. Y más de la sangre de Jesús en estos días. Es el poder de la sangre. Y dice: y la sangre os será por señal en las casas. El verso 13, Éxodo 12. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre. Y dice: y Dios verá la sangre. En este caso Dios está sentado en su trono. Él envía a su ángel a ejecutar su juicio. Cuando pasa el ángel de Jehová, la gente le llaman el ángel de la muerte. Yo le llamo el ángel de Jehová, porque es el que va a ejecutar la venganza de Dios en contra de los dioses de los egipcios. Es el ángel de Jehová. Y dice: y cuando yo y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. Ahora vaya a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, y le voy a leer este último verso y con esto termino. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Hebreos capítulo 12, versículo 22. Dice: sino que os habéis acercado. Anteriormente estaba hablando del pueblo de Israel, cuando se había acercado al monte allá donde recibieron la ley, al monte donde Dios se apareció con fuego y le dio la ley a Moisés. No, ahora nosotros, el pueblo de Dios, los hebreos que han creído en Cristo, porque es una epístola a judíos creyentes, nacidos de nuevo. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, le dice: ya ustedes no se han acercado al monte aquel que ardía con fuego y había llamas y relámpagos. No, ahora ustedes se han acercado al monte de Sión. Mire, verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. No es la Jerusalén de la tierra, es la Jerusalén celestial. De allí es de donde nosotros reinamos. De allí es nuestra ciudadanía. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos de la tierra porque hemos nacido de mujer, pero ahora tenemos doble ciudadanía. Somos ciudadanos del cielo y vivimos del cielo. Reinamos del cielo. Por eso es que el reino es importante usted aplicarlo. Por eso es que el reino es importante usted declarar: se manifiesta el reino de Dios sobre mi vida. Venga, no que venga su reino, sino que su reino se manifieste en mi vida, porque el reino de Dios ya vino en nosotros los creyentes, porque como les decía el miércoles, el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Y si el Espíritu Santo de Dios, el cielo está en usted por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, crearon los cielos y la tierra. Y Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, mora dentro de usted. Si usted tiene que declarar: Señor, manifiesta tu reino. Manifiesta tu reino ahora sobre mi vida. Manifiesta tu reino
reino ahora sobre mi casa. Manifiesta tu reino ahora sobre mi finanza. Manifiéstate, Señor. Manifiesta tu reino, porque tu reino está en mí. Tu reino ya vino a mí cuando nací de nuevo. Cuando le dije a Jesús: sé Señor de mi vida, y nací de nuevo. Ese día vino el reino a su vida. Vino a habitar por la persona del Espíritu Santo, porque usted es templo, usted es santuario del Espíritu Santo, y usted es el tabernáculo de Dios. Usted es el tabernáculo de su presencia. Aleluya. Aleluya. De modo que el reino de Dios está en usted. Y usted tiene que decir: entonces, vivimos desde el cielo, gobernamos desde el cielo. Dice: y nos hemos acercado, el verso 22, a la compañía de muchos millares de ángeles. Oiga, qué protección. Qué protección. No hay infierno, no hay demonios más poderosos que los ángeles de Dios, porque están y viven de la presencia de Dios. Tenemos el ejército del cielo a nuestra disposición. Tenemos el ejército celestial a nuestra disposición, ¿verdad, hermana Esperanza? Amén. ¿Verdad, Barbie? Tenemos el ejército del cielo a nuestra disposición. A nuestro lado nos acompañan. Pero usted necesita creerlo. Usted necesita vivir en el lugar secreto para que se manifiesten, para que los ángeles de Dios puedan hacer y operar lo que Dios ha dicho y lo que usted con su boca decreta de parte de la palabra de Dios. Ahora, terminando. Y nos hemos, verso 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Usted necesita. Nos hemos acercado a la sangre rociada. ¿Y a dónde está la sangre de Jesús? Está delante de la presencia del Altísimo. Está delante de la presencia del León, del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, del Dios Todosuficiente, el Shaddai. Ese es nuestro Dios. Esa sangre está delante de Él. Pero dice la Escritura que nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, al monte donde Dios habita. Es el monte de Jehová. No está aquí en la tierra, está en el cielo, y nosotros tenemos ahora acceso por la sangre de Jesús. Aprópiese de esa sangre, aplique esa sangre, cúbrase con esa sangre todos los días de su vida. Al amanecer es una de las primeras cosas que yo hago. Yo comienzo a aplicar la sangre de Jesús sobre mi vida, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mi casa, sobre mis finanzas, sobre nuestras propiedades, sobre nuestros trabajos, sobre el lugar a donde trabajamos, sobre las escuelas de nuestros hijos. Y yo comienzo a aplicar y cubro esta ciudad con la sangre todos los días. Es una de las primeras cosas que hago. Oiga, y hay a veces que durante el día de momento percibo algo en mi espíritu y comienzo a aplicar esa sangre y comienzo a reprender demonios, hasta el espíritu maligno que traten de hacer sus obras, que vienen con sus complot, con sus estratagemas, con sus asignaciones. Yo los reprendo y los ato y les digo: están debajo de mis pies, porque así como están debajo de los pies de Jesús, mi cabeza, así ustedes están debajo de mis pies, porque yo soy miembro del cuerpo de Cristo, soy parte del cuerpo de Cristo, y Dios los puso y los colocó debajo de nuestros pies. Están sujetos a nosotros, no yo a ustedes, sino ustedes están sujetos a mí, en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero. No por mí, sino por la sangre de Jesús. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Revelación capítulo 12, verso 11. Póngase de pies. Aleluya. Aleluya. Dele gracias al Señor.